Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Asamblea Nacional decide a esta hora sobre el proyecto urgente económico del gobierno. El segundo debate empezó pasada las 4 de la tarde. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Las posiciones están casi marcadas en el Pleno. El Partido Social Cristiano ratificó que votará en contra, al igual que otros sectores. Pese a eso, es posible que el gobierno tenga los votos para que el proyecto sea aprobado. Andrea Samaniego nos cuenta más desde la Asamblea Nacional. Hola, Andrea, te escuchamos. ¿Qué tal, Diana? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hasta el momento ya han pasado más de 15 los legisladores en este segundo debate del proyecto de reformas tributarias que envió el Ejecutivo. Faltan nada más unos 4 legisladores que puedan dar sus observaciones a este proyecto enviado por el Ejecutivo, que tiene cerca de 50 artículos y que tiene incentivos, pero también tributos con los cuales se busca recaudar más de 500 millones de dólares. Nosotros hicimos un reportaje sobre cómo se ha desarrollado este debate. Veamos. La Asamblea debate nuevamente sobre la situación económica del país. Este segundo proyecto llegó al Pleno en medio de acuerdos de varias bancadas políticas. Fue Daniel Mendoza el que explicó el informe, que en su mayoría ya fue analizado, como por ejemplo el IVA a los servicios digitales, la remisión de intereses a los estudiantes, el ICE a las fundas plásticas, la contribución de las empresas, entre otras reformas como el refinanciamiento a la deuda pública. Si vas a renegociar algo, no vas a renegociarlo bajo los mismos términos o simplemente para que sean beneficiosas, sino más beneficiosas para el país. El pago de las deudas del gobierno con bonos también está contemplado en este texto. Con proveedores o con los gobiernos autónomos descentralizados o universidades, el Estado pueda saldarlas a través de emisión de, en este caso, bonos del Estado. Esto no significa bajo ningún concepto, significa incrementar la deuda. Además, sostuvo que la monetización de los bienes del Estado pasarán por el análisis de la Contraloría mediante un informe parcial. Sería pertinente porque atenta contra el principio de independencia del organismo de control. Este fue el espacio para que algunos asambleístas se quejen por no incluirse ciertos temas y otros por mantenerlos. Que no haya sido recogida la idea de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, aquel impuesto que encarece prácticamente toda actividad productiva. Busque eliminar el anticipo al impuesto a la renta por 2 cuestiones. La primera, por el impuesto y la tasa efectiva que ya existía dentro del anticipo del impuesto a la renta. La segunda, la pérdida de información. Desde el PSC reclamaron la inclusión de impuestos. Cuando se sube o se crean más impuestos, se desalienta la inversión. Evidentemente, nadie va a querer invertir en un país en donde tenemos en nuestros países vecinos la competencia idónea para desbancarlos. Cerca de 20 legisladores se inscribieron para este debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, se espera que en los próximos minutos ya se pueda tomar votación de este proyecto tributario enviado por el Ejecutivo. Esta es la segunda oportunidad o el segundo intento del gobierno porque se aprueben estas reformas económicas. Recordemos que el primero fue archivado por la mayoría aquí en la Asamblea Nacional por la falta de acuerdos políticos, y para este nuevo proyecto pues ya habrían esos acuerdos. Alianza País, Creo, Independientes y Suma darían los votos para este proyecto tributario que busca recaudar, como ya lo habíamos mencionado, 500 millones de dólares. El PSC, por su lado, ha propuesto una moción para que se divida el proyecto. Sin embargo, no se ha tomado votación aún de esa moción. Mientras, la Revolución Ciudadana también se encuentra dividido al interior del bloque para definir qué decisión va a tomar el día de hoy. Nosotros estaremos pendientes de la decisión que tome la Asamblea Nacional. Tú tienes más noticias, Milton. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por la información desde la Asamblea Nacional. Y en otro tema, expertos aseguran que las medidas cautelares de la CIDH en favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, detenidos por el delito de rebelión, no implican su liberación y dicen que se podrían aplicar varios mecanismos para precautelar su seguridad mientras continúa el proceso judicial.
Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del exasambleísta Virgilio Hernández y del funcionario de la prefectura, Cristian González, no son la llave para su libertad. Así lo afirma la docente universitaria y también directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, María Dolores Miño. De ninguna manera la comisión determina el estado de inocencia o culpabilidad de estas personas y tampoco determina su puesta en libertad. Lo que dice es que el Estado tiene que garantizar que esa privación de libertad sea compatible con los estándares de humanidad. Y con ella concuerdan dos abogados penalistas. Ninguna parte hace referencia a la libertad personal. En relación a que tengan que salir en libertad, eso no dice en el texto de las medidas. En 8 páginas, la CIDH expone los argumentos presentados por los representantes legales de los 3 peticionarios, la respuesta del Estado ecuatoriano y su decisión. Según los argumentos de la defensa de Pavón, Hernández y González, no existen condiciones de seguridad. Además, dicen estar en continuo hostigamiento político e incluso que han sufrido amenazas. Ante esto, los 3 expertos entrevistados sostienen que el Estado puede tomar medidas para precautelar su seguridad, como por ejemplo, cambiarlos de celdas, de pabellones, de centros de privación de libertad o incluso cambiar la medida a prisión domiciliaria. Sin embargo, para Araujo, existe algo que llama la atención, sobre todo en lo referente al caso de Paola Pavón. Parece que más le preocupa, aparte de la defensa de la señora Paola Pavón, es que ya se le acaban las vacaciones, que ahora que tiene que ver una licencia porque no quiere perder el cargo de prefecta. Centrémonos primero en un punto, lo que decidió la Comisión Interamericana y las medidas cautelares, y no tratemos de mezclar. Por ahora, lo importante, aseguran, es que el Estado ecuatoriano cumpla las medidas cautelares emitidas por la CIDH y que no actúe como se hizo en el gobierno correísta, que deslegitimó a este organismo. La CIDH se ha convertido en el basurero de toda la basura, perdón la redundancia, de la oposición. La CIDH solicitó al Ecuador informar sobre las medidas adoptadas para proteger la seguridad e integridad física de los beneficiarios en un plazo de 15 días. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Comisión Legislativa Ocasional, que analiza los hechos ocurridos en el paro de octubre, debate las conclusiones del informe que debe ir al Pleno. Algunas de ellas van desde la falta de diálogo, hechos vandálicos, excesos y petición de amnistías. Los integrantes de la Comisión del Paro entregaron sus conclusiones y recomendaciones al informe sobre lo ocurrido durante el 3 y 13 de octubre. Yepes, por ejemplo, dice que se debe considerar que sí hubo excesos de ambos lados. Cuando se corta 4 días el agua en Ambato, hay violencia organizada. Cuando se quema la Contraloría, hay violencia organizada. También es evidente que ha habido un uso excesivo de la fuerza pública. Además, pidió que se incluya la resolución de la CIDH que pidió al Estado ecuatoriano la aplicación de medidas cautelares a favor de Paola Pavón y Virgilio Hernández, acusados de rebelión, y recalcó que también hubo hechos vandálicos que deben ser investigados, pues hubo destrucción de bienes públicos. Que constituyen no solo un ataque a estas instituciones, sino a los representantes, a lo que ellas representan como marco del Estado. Desde la Revolución Ciudadana consideran que se debe analizar amnistías para las personas que están siendo procesadas. Procesos de amnistía, si es que queremos llegar a la gran conclusión final que me parece que debemos recoger la Presidente, y es abrir una etapa de reconciliación, de integración. César Ron, por su lado, criticó el informe borrador por la falta de responsabilidades pese a los graves sucesos durante octubre. El informe, pues, es un borrador, y le voy a dar un calificativo bastante general, tibio, que no establece ningún tipo de responsabilidades. Creo que nosotros tenemos que agregarle la responsabilidad a la Asamblea de hacer seguimiento al informe, porque caso contrario quedamos como en el exhorto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Observatorio Ciudadano Electoral plantea presentar propuesta del Ejecutivo para que vete parcialmente las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea la semana pasada. Aún hace falta la postura del Ejecutivo, pues un veto parcial o total al Código de la Democracia puede darse. Desde el Observatorio Ciudadano Electoral, si bien califican a la reforma de los 168 artículos como positiva, creen que el cambio no fue integral,
Le plantearán al Ejecutivo que vete parcialmente el proyecto y que incorpore varios temas, como por ejemplo, que el monto del gasto electoral sea real, pues si bien la reforma duplica el monto de $1.700.000 permitido, aún sigue siendo poco. Cuadruplicar el monto actual, con lo cual ya hay un equilibrio más o menos con 8 millones casi de dólares por campaña electoral que puede gastarse más el complemento de los recursos públicos, lo cual hace que entonces sea una competencia real. Mientras los montos sean irreales, seguirá siendo una invitación para burlar la ley por parte de los partidos y movimientos políticos. Creen también que estos gastos deberían estar publicados en una plataforma digital y que sean públicos. Consideran que el gran tema pendiente en la reforma fue el de limitar el número de participación de organizaciones políticas. Y si bien la reforma cambia el método de Hunt por el de Webster y esto generaría mayor proporcionalidad en la representación de escaños, consideran que la eliminación de la división por distritos podría contribuir aún más con esta intención. Porque la proporcionalidad está determinada por dos elementos: el tamaño del distrito y la fórmula de asignación de escaños. Lo planteado en la Asamblea también cambia la forma de votación de libre a cerrada. Para garantizar la paridad de género y la participación política de las mujeres, se establece que las mujeres deberán encabezar el 50% de las listas pluripersonales y la obligación de la participación de los candidatos en foros y debates antes de una elección. Dayana Monroy, 24 horas. 8 meses después de que los medios de comunicación realizaran la promoción electoral de las elecciones seccionales 2019, el Consejo Nacional Electoral adeuda $32 millones a medios radiales, televisivos y prensa escrita. Así lo denunció el consejero Luis Verde Soto, quien asegura no se ha informado al Pleno del organismo electoral los pormenores de los montos contratados y cancelados. Hace un llamado para que la Contraloría General del Estado realice un informe respecto a la promoción electoral. Yo no sé si hay un interés clientelar, y pudo haber habido, de favorecer a unos y no a otros. No lo sé. Quiero creer que eso no será así. Quiero creer que eso no era así, de que no había interés de pagar a unos y a otros, o presionar a unos o a otros. Y la otra es simplemente la mera negligencia. La mera negligencia y el que hay importismo. Porque si ha habido 8 meses en que no se logra conseguir el dinero para pagar a los medios, había que producir reformas presupuestarias de cualquier índole. Un bus de la cooperativa Trans Esmeralda se volcó esta mañana en la vía Tabacundo-Quito, dejando 3 personas fallecidas y 19 heridas. Totalmente destruido y con una persona atrapada quedó este bus de la cooperativa Trans Esmeraldas que se dirigía a Quito desde San Lorenzo. El hecho ocurrió en el sector de Tanda, en la vía Tabacundo-Quito, al norte de la ciudad. Para indicarles que se trata de una pérdida de carril de circulación con estrellamiento y volcamiento, que fue pérdida de frenos y el conductor, para evitar que el bus coja más velocidad, y lo que hizo esta maniobra. Los usuarios que viajaban en la unidad aseguran que alertaron al conductor sobre daños en uno de los neumáticos, pero fue tarde. Y el carro se comenzó a llenarse de humo. Entonces yo le grité: señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pare, porque venía a toda velocidad. Y él, cuando quiso ya frenar, ya se dio cuenta que no tenía frenos. Producto del siniestro, 3 personas fallecieron y 19 resultaron heridas. Se les evacuó y lógicamente después se les transportó en ambulancias. Una de las afectadas es Gabriela, quien del susto por su cuenta se trasladó hasta la terminal terrestre de Carcelén, pero regresó junto a su familia en busca de ayuda. Me siento mal, estoy adolorida y no estoy bien. Mientras se atendía esa emergencia, esa arteria vial estuvo cerrada durante al menos 3 horas. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y 3 personas, entre ellas un niño de 6 meses, fallecieron en un accidente de tránsito la tarde de este lunes en la vía Cuenca-Gualaceo. El choque ocurrió entre un bus intercantonal y una camioneta. El impacto entre esta camioneta de alquiler y este bus intercantonal de la cooperativa Express Sixi fue fatal. 3 personas fallecieron de contado. 2 de sexo masculino y una persona de sexo femenino. El conductor y acompañante de la camioneta de alquiler que se trasladaba hacia el cantón Paute. Se habla de que había un infante. Exactamente, lamentando mucho, aproximadamente 6 meses tenía la criatura.
Una cuarta persona que también viajaba en la camioneta resultó herida. La misma fue trasladada a una casa asistencial. Al momento de nuestra llegada, bomberos Pauti y bomberos Gualaceo se encontraban en el lugar. Procedimos a ayudar a la extricación de una persona de sexo femenino, la cual se encontraba con varios golpes. Fue trasladada a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Paute. El accidente de tránsito se registró en la vía Cuenca-Gualaceo, sector Chaquilcay. Las causas del siniestro de tránsito se desconocen. En tanto, el conductor del bus abandonó el lugar. A la emergencia acudieron bomberos de Cuenca, Paute, Gualaceo y vigilantes de la CTE. 3 vidas más que se apagan en las vías del país. En la provincia de La Suay, Iván Rodríguez, 24 horas. Más noticias. La audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Sobornos se retomará el próximo jueves a las 9 horas, fecha en la que la jueza nacional Daniela Camacho dará a conocer quiénes son los 24 procesados por cohecho, quienes serán llamados a juicio. Entre los imputados están el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, otros altos funcionarios y empresarios. Dentro de esta causa, la Procuraduría solicitó $23,3 millones como indemnización para el Estado ecuatoriano. Este lunes, en la Corte Provincial del Guayas, se instaló la audiencia de apelación a la sentencia dictada contra el exministro Iván Espinel y 3 personas por lavado de activos. La Fiscalía pidió al Tribunal Provincial que revise el grado de participación de los procesados y el monto que se lavó. A través de la apelación, Fiscalía propuso que la sentencia que se dictó en mayo pasado contra el exministro Iván Espinel y 3 personas sea revisada. La fiscal del caso, Ivonne Proaño, aseguró que se busca que 2 de los 3 sentenciados como cómplices sean considerados coautores del delito de lavado de activos y que con eso su pena incremente, pues fueron sentenciados a 3 años, 4 meses de prisión. Hablamos de coautoría 10 años a 13 años. Otro de los puntos de la sentencia que deben ser revisados, dijo Proaño, es el monto de dinero que lavaron los implicados. Se dijo en su inicio, Fiscalía presentó en su exposición un monto de lavado de activos de $771.000. En la sentencia se consideró solo $271.000. En la audiencia, los abogados de los procesados insistieron en una recusación presentada el viernes pasado contra 2 de los 3 jueces del tribunal. Que tiene que ver principalmente con pronunciamientos públicos realizados por 2 de los señores jueces. En los pronunciamientos lo que establecen es la existencia de una prioridad y de un trato diferenciado de este proceso en relación con otros procesos, con otros procesados, lo que obviamente, de conformidad con pronunciamientos de la Corte Interamericana, hacen establecer que los jueces podrían tener un prejuicio. Pero el recurso no pasó y la audiencia debió continuar. Los abogados de quienes fueron sentenciados como cómplices abandonaron la sala. Y nosotros, de una manera responsable, sabiendo que esto va a acarrear nulidades en lo futuro, no podemos someternos a jueces incompetentes. En su reemplazo se colocó a un defensor público. Tras más de 8 horas en los que la Fiscalía expuso sus argumentos, la diligencia fue suspendida pasada las 5 de la tarde. Aún quedan pendientes los alegatos de la defensa de los procesados y las respectivas réplicas. La audiencia de apelación se reinstalará este martes a las 8:15 de la mañana. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La secretaria anticorrupción Dora Ordóñez rindió versión en Fiscalía y se ratificó en la denuncia por peculado en contra de la exministra Doris Solís por el caso Coopera. Al rendir su versión en Fiscalía, la secretaria nacional anticorrupción se ratificó íntegramente en la denuncia en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana y exministra Doris Solís. Que la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal por $5,5 millones en la adquisición de los bienes de esta cooperativa que ya se disolvió. Se determinan las posibles acciones de peculado de la exministra Solís mientras se mantenía en sus funciones al solicitar y autorizar que se compren los bienes de Coopera en $10,2 millones. Es por el caso del cierre de la cooperativa Coopera que habría afectado a 113,000 familias. Y según la asambleísta Doris Solís, colaborará con la Fiscalía General del Estado en todo lo que necesite para la investigación. Sin embargo, no tiene conocimiento del informe de Contraloría. Las cooperativas pertenecen al sector de economía popular y solidaria. Esa es la gran confusión de estas personas que no se apegan al marco constitucional, pero además decirle que no
no tengo conocimiento del informe de Contraloría. Como interesada, debería conocer el informe, sin embargo, hasta el día de hoy no lo conozco. Este informe, según Dora Ordóñez, parte de un examen especial practicado al proceso de adquisición de bienes a Coopera y determina que el liquidador de Coopera convocó a 2 concursos de precios sin la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Yo lo único que hago es autorizar, por lo tanto no manejo un centavo, no tengo, digamos, absoluta posibilidad de haber cometido peculado. Es una clara persecución. Nosotros seguimos el proceso en función de lo que la Fiscalía requiere de nosotros, que por ejemplo es la versión, o si se necesita información complementaria, estamos dispuestos. La secretaria anticorrupción ha presentado 3 denuncias, de las que espera que se desprendan investigaciones a otros involucrados. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, la Cámara de Comercio de Quito y otros sectores privados y públicos lanzaron una campaña para fomentar la honestidad y dejar de lado la viveza criolla. Porque a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre. Al final te perdiste también la foto del juicio. Con esta campaña, la Cámara de Comercio de Quito une a los sectores privado y público para cambiar la viveza criolla por la honestidad criolla. Para tratar de dejar de ver lo incorrecto como algo común, como algo normal, natural en la sociedad. Lo que pretendemos con esta campaña es precisamente hacer caer en cuenta a todos que la transparencia, que ser correcto es mejor que ser corrupto. Al celebrar el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, buscan recordar y promover los valores cívicos ciudadanos. La idea es que todo el mundo empiece a ver de forma transparente la forma de hacer negocios. Promovemos el cumplimiento de las reglas, promovemos el orden y eso es transparencia. Según sus cifras, la corrupción ocupa el 5% del Producto Interno Bruto global. Esto también afecta especialmente a nuestro país. Somos el país 114 de 180 países en términos de corrupción. Nos quita la posibilidad de crecer, nos quita la posibilidad de generar negocios, nos quita la posibilidad de atraer inversión extranjera directa. Por ello, con un mensaje positivo, la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador impulsa este proceso de concienciación. Todo lo contrario de lo que hemos desafortunadamente estado acostumbrados a ver, sino más bien valores ciudadanos. Además, recuerdan la importancia del ejemplo en la educación de nuestros niños. Y estos niños van a lograr hacer que sus compañeros vean lo mismo, vean que esto se reproduce, que cada vez queremos una sociedad más limpia, sin tanto engaño, mentiras. De esta campaña participan empresas privadas, gremios del país y el sector público. Generarán guías de trabajo anticorrupción. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Ante el informe de Contraloría que señala a 4 exgobernadores del Guayas por el manejo irregular de recursos públicos entre junio de 2015 y diciembre de 2018, Juana Vallejo aseguró que fue ella quien solicitó que se realice un examen especial para conocer el estado administrativo y financiero en el que se encontraba la institución. Vallejo fue gobernadora entre agosto y diciembre del 2018. Indica que en el informe se mencionan adquisiciones de ínfima cuantía, acciones que fueron justificadas ante el equipo de auditores. La Cancillería de Ecuador investiga si el caso de Ricardo Pita, el cantante ecuatoriano detenido arbitrariamente por migración en México, no es un caso aislado. El artista denunció que sufrió malos tratos y que la supuesta alerta migratoria por la que no lo dejaron entrar a México no existe. Estuve detenido por más de 30 horas en un calabozo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto es parte del relato. Metidos en un hueco muy pequeño, sin ventana, con más de 70 personas, nos quitaron cinturón y agujetas de zapatos, tal cual como en la cárcel. Y obviamente los teléfonos para que nadie pueda registrar la película de terror que ahí se llevaba a cabo. La mayoría de los detenidos eran ecuatorianos. Al cantante Ricardo Pita le dijeron sin mayor explicaciones que no podía entrar a México porque tenía una alerta migratoria restrictiva. Después de esas 30 horas, lo embarcaron en un avión transportándolo de regreso a Ecuador. Ya en nuestro país, lo primero que hizo Pita fue averiguar a qué se debía esa alerta migratoria.
pero descubrió que no existía. Me dicen que efectivamente es algo muy común que todo el mundo regrese de México preguntando por eso y que es algo que se han inventado ellos, que no tengo nada, no hay ninguna anomalía, es inventado. Pita, quien tenía previsto participar en el Festival Internacional de Trova de Yucatán, asegura que su caso no es aislado. El embajador me llamó desde México y dijeron que van a ser bastante fuertes con respecto a este tema, que no soy el primer caso, pues para nada, sino que yo soy alguien que lo ha hecho muy visible. Según la propia narración del cantante, en México estarían restringiendo el ingreso de ecuatorianos porque creen que la mayoría quiere quedarse a trabajar o llegar a Estados Unidos. Asegura que ha recibido decenas de mensajes de personas que dicen haber pasado por lo mismo. Desde Migración México, luego de que el cantante denunciara, emitieron un comunicado donde aseguran que actuaron en apego a la ley y que Pita la incumplió al no presentar la carta de invitación que lo acreditaba a trabajar. El cantante desmiente esta versión, mostrando la carta de invitación que asegura jamás le pidieron. Hasta agosto de este año salieron más de 50.000 ecuatorianos a ese país, que desde el 29 de noviembre del 2018 eliminó el requisito de visa para ingresar. Estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de Cancillería Ecuador, pues la respuesta de la entidad llegó únicamente a través de un tuit, donde aseguraron que investigan el hecho. Pero al cantante y a nosotros, a través de su equipo de comunicación, se nos aseguró que se prepara un comunicado al respecto. Dayana Monroy, 24 horas. El sistema judicial ecuatoriano continúa sumando críticas. La policía presentó una lista de las personas con más detenciones a nivel país. La nómina la encabeza un hombre de 75, con 75 arrestos y que está en libertad. Sí, lo escuchó bien. Johnson Roberto Calle ha estado detenido en 75 ocasiones y tiene apenas 48 años. Es de Tungurahua y la mayoría de sus arrestos son por robo, hurto y daño a bien ajeno. Él encabeza la lista de las personas con mayor número de detenciones a nivel nacional y que a pesar de esto están en libertad. La nómina continúa y vemos casos también como el de Néstor Napa con 58 arrestos, Wilmer Cedeño con 45, César Calderón con 21 detenciones y así los ejemplos no se detienen. Es completamente aberrante. No está fallando el Poder Legislativo, no está fallando el Poder Ejecutivo, está fallando el Poder Judicial. David Norero es abogado y aclara que la responsabilidad no solo debe recaer en los jueces, sostiene que la investigación debe ser a todo el proceso. Y habría que identificar si son los jueces o son los fiscales. Sin embargo, señala también que la remoción constante de jueces y fiscales entorpece el procedimiento y puede beneficiar al delincuente. Es decir, para mí, el juez debe estar en un juzgado y ser la persona que desde un inicio hasta un fin tiene que conocer una causa, nos guste o no. Para eso existen los mecanismos de apelación. Pero si digamos que es la culpa del fiscal, él le va a decir que no estuvo todo el tiempo, que a él lo cambiaron. Entonces la inestabilidad también que se le da al fiscal es nefasta. En septiembre pasado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expuso al presidente Lenín Moreno varios casos de jueces que han liberado a sospechosos de cometer delitos, a pesar de que fueron apresados de manera flagrante o con pruebas suficientes. Días después, el presidente Moreno pidió mayor compromiso a jueces y fiscales para evitar la impunidad. Saque sus conclusiones. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. Los restos del primer dinosaurio descubiertos en nuestro país fueron encontrados en la parroquia Yamana del cantón Calvas en Loja. Un equipo de paleontólogos argentinos y ecuatorianos determinó que el titanosaurio vivió hace aproximadamente 85 millones de años. Yamanosaurus lojaenis es el nombre oficial con el que se ha bautizado a los restos fósiles del primer dinosaurio descubierto en el Ecuador. El nombre hace alusión al sector en donde fueron encontrados sus restos en la parroquia Yamana del cantón Calvas en la provincia de Loja. Donde posiblemente están algunos de estos vestigios fosilíferos de lo que corresponde a estos dinosaurios. Entonces esta geología del río Playas pues es una secuencia superior que está aflorando más en superficie, ¿no?, en relación a las otras formaciones que se encuentran justamente mucho más profundas. Un grupo de investigadores de la Universidad Maimónides de Argentina y de la Universidad Técnica Particular de Loja han hecho oficial esta información producto de una ardua investigación que inició en el 2017.
Según este estudio, por la morfología, tamaño y edad, sugieren que está relacionado con el Neuquensaurus, que vivió hace 85 millones de años en la Patagonia argentina. En las prácticas de campo, sabiendo ya las procedencias de los elementos fosilizados que reposan en el INPC, se enmarcó una investigación en el contexto geológico en el cual se enmarcaban estos elementos fósiles. El nuevo dinosaurio latinoamericano es un titanosaurio del Cretácico superior, que es una división de la escala temporal geográfica de la era mesozoica. Su primera reconstrucción paleoartística nos permite conocer cómo habría sido físicamente. Los restos fósiles encontrados permiten determinar que pertenece a un grupo llamado saltasaurinos de pequeño tamaño que medía hasta 6 metros de largo, robusto y con coraza protectora. Este descubrimiento permitirá que continúen las investigaciones que determinen si existen más restos de dinosaurios en la provincia de Loja y el resto del país. Con cámaras de Jorge Cuadrado, María del Rocío Coronel, 24 horas.